Bueno, muchas gracias. Por respeto a su esfuerzo, muchas gracias. Le vamos a incorporar y vamos a escuchar su opinión. Ya Juan Ramón ha expresado opinión respecto a diferentes temas. Estamos hablando un poco, Ulises, para ponerlo en contexto, sobre hasta dónde tiene que llegar, por ejemplo, en uno de los temas, el alcance de la investigación de los 10 millones de dólares, hablábamos recientemente, y decía de alguna manera Jorge Velado, bueno, sí, nunca hemos negado que estos 10 millones que vinieron de Taiwán entraron al partido político, ¿no? No sé si esto constituye un indicio para poder llegar a una investigación o para desarrollar una investigación sobre posible, ¿no? Lavado de dinero o cualquier otro delito que se pueda tipificar a partir de ese reconocimiento que hizo el presidente del Partido Arena. Bueno, yo creo que los elementos suficientes para fundamentar una investigación están dentro del mismo proceso judicial que se ha seguido, porque ahí se ha establecido con mayor precisión qué es lo que vino, para qué, para quién, cómo se utilizó. Pero como ya sabemos nosotros, ya la muerte del señor expresidente pues termina con la acción penal y en mi entender debiera el señor juez no solamente sobreseer el proceso penal, sino que también finalizar la parte del proceso civil, por cuanto que no se han incorporado ni inmediado los elementos probatorios y por tanto él no podía pronunciarse sobre estimar o desestimar responsabilidades civiles, sino que eso debería de dejarlo indemne para que en su caso se reclame en la jurisdicción civil exclusivamente, sin perjuicio de que con los elementos del caso la Fiscalía perfectamente puede hacer investigaciones. Y así lo ha dicho, ¿no? Que va a investigar, ha dicho. Para determinar si existen o no otros ilícitos penales a cargo de otras personas y eventualmente si tienen o no responsabilidades civiles. Tú eres abogado, Ulises, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo se podría configurar un delito realmente en esta situación? Cuando se reconoce que parte de esa plata entró al partido político o al Instituto Rodríguez Por. ¿Qué tipo de delito se puede configurar? Porque algunos, como decía con Juan Ramón, han querido bajarle perfil a eso y decir, bueno, mire, si esta era una práctica normal, era la diplomacia del dólar utilizada por el gobierno de Taiwán y no solo le entregó dinero a El Salvador, sino también a Guatemala, a Panamá, a Costa Rica, etcétera, ¿no? Es decir, esto es una práctica normal. Bueno, la práctica normal en la irregularidad o ilicitud de los hechos no excusa realmente la ilicitud de un hecho concreto. Lo otro es que para mí, en realidad, esa no era una donación que venía para fines humanitarios, por muy cruel que pueda parecerlo, sino que simplemente los utilizaran como excusa para mandar ese dinero. En mi opinión es obvio que ese dinero nunca vino para esa finalidad porque nunca hubo una carta de intención, un convenio, una entrega formal, un seguimiento, supervisión de entrega de dinero, de utilización del dinero. Eso significa entonces que el gobierno de Taiwán en realidad no lo mandaba para esos fines, sino que para otros fines. Probablemente fines políticos, mejorar las relaciones entre partidos, entre gobiernos, etc. Por tanto, eso es algo que, en mi opinión, hay que considerarlo. No es simplemente la declaración de Taiwán, ahí mandé el dinero, no. En donde está documento alguno de parte del gobierno de El Salvador que diga que se estaba tramitando esa donación. Realmente no existe. Y la declaración que hace el presidente del partido no tiene ningún valor realmente, desde el punto de vista ni civil ni penal, porque él, si bien es cierto, es representante de la institución, en este caso de la responsabilidad penal son los actos personales, acciones u omisiones realizadas personalmente las que cuentan, de modo tal que lo que él haya dicho en un momento en que no era representante de la organización ni que hubiese participado personalmente no tiene valor alguno. Sin embargo, señalo, no es por lo que él haya dicho o no haya dicho, sino que por los elementos que se encuentran ya objetivamente determinados o investigados en el proceso penal, es que sí pueden haber elementos para fundamentar otras investigaciones. ¿No habría que investigar, Ulises, así concretamente de dónde vino el dinero? Que, bueno, me vas a decir del gobierno de Taiwán, ¿no? Pero finalmente, ¿a dónde llegó ese dinero? Porque podría, digo, constituirse una especie de delito, ¿no? Es que podría haberlo, yo no niego que podría haber delito. Lo que yo estoy señalando es que no vino ese dinero para ese fin. Y en lo que se investigó de dónde vino,
que se resistió bastante Taiwán, por cierto. Al final dijo, sí, vino del gobierno, pero realmente no hay ninguna pretensión, ningún reclamo, no se siente ofendido, por cierto, Taiwán, con relación a la utilización del dinero, de modo tal que ofendido del dinero que era de Taiwán realmente no lo hay, pero sí, repito, pueden haber investigaciones y deben de haberlo para aclarar el caso. Arena como tal debería estar interesado en aclarar esto. Yo realmente creo que aquí en el fondo sí hay finalidad política, porque estos 10 o 15 millones realmente son poca cosa con relación a otros hechos que hay, a otras contribuciones que hay, colaboraciones con otros partidos, donde pueden haber no 10, no 20, muchos millones de por medio, ¿verdad? Pero claro, como el que es culpable es el que es señalado, al menos en nuestra sociedad, que opera socialmente el principio de culpabilidad, no de inocencia, al que se le hace la imputación, a ese parece que es culpable. Hay otros hechos o iguales o similares o peores todavía. ¿Como cuáles, por ejemplo? No lo voy a hacer porque no me conviene hacer señalamientos en las investigaciones, pero la sociedad sabe que hay otros hechos como esos. Lo que ocurre es que este fue el caso que se dio, digamos, coyunturalmente para ser investigado y que se expuso y se colocó por parte del mismo partido político, por parte de Arena, se colocó al expresidente como objetivo político electoral en esa coyuntura de la campaña electoral presidencial. Juan Ramón. Sí, no, efectivamente, yo creo que este caso, yo ya te lo decía, Romeo, el caso del expresidente Flores, lo más probable es que va a continuar en la parte de responsabilidad civil porque, bueno, primero la querella está activa, ¿no? Y ha insistido en que el dinero todavía no se sabe quiénes son los depositarios, cómo fue invertido y que quieren que se aclare cuál es el resultado pues, de la ayuda. Primero, cuánto dinero fue y segundo, hacia dónde llegó y cómo se invirtió y si fue lícito o no la forma en que lo recibió el Partido Arena en este caso o el Instituto Rodríguez Ports, que parece ser que es donde llegó el dinero. Y como te decía, el expresidente Cristiani ya tiró la piedra, dijo, no, pregúntenle al expresidente Saca y a Antonio Salaverría, que fue el presidente del COENA en su época. Estos, a su vez, han dicho de que ellos no tenían mayor responsabilidad. Es más, yo escuché en algunas redes sociales y incluso salió la noticia de que habían habido unos dineros que se le habían entregado a exfuncionarios del expresidente Saca y a algunos diputados actuales de Arena también, por cierto, pero son cantidades risibles. Pequeñísimas cantidades. $5.000. Sí, exacto, 5.000, 20.000 lo cual es muy poco en relación a la cantidad de dinero que vino y para una campaña presidencial sobre todo. Oye, entonces, el resto del dinero no se sabe todavía a dónde llegó y cómo ha sido invertido y eso es lo que ¿Qué valor pueden tener, Ulises, desde el punto de vista jurídico? Que por cierto, ayer un periódico digital decía que es posible que se llame a declarar a la Fiscalía General de la República al hijo del expresidente Francisco Flores, ¿no? Juan Marco Flores. ¿Qué valor jurídico puede tener las declaraciones de él, sabiendo que es el hijo de la persona que estaba siendo procesada precisamente por esta plata? Bueno, cuando dice él, los destinatarios están al interior del Partido Arena. Bueno, dos cosas. Uno es el hecho de que los querellantes estén vivos jurídicamente no, ¿verdad? Socialmente sí, pero jurídicamente no. Porque uno de los querellantes es una fundación y el Código Procesal Penal no autoriza a las fundaciones a querellar. La otra es una asociación que sí están autorizadas a querellar, pero ocurre de que ya cambió la junta directiva. Y cuando cambia la junta directiva o los representantes, caduca el poder. Ninguna de las dos querellas están activas en ese proceso. Aunque el juez los autorizó y les dio la bala. Los ha autorizado ilegalmente. Ilegalmente están en este momento, aun cuando hay una resolución judicial. Lo otro que en el caso del hijo del expresidente, lo que él diga realmente en sí mismo no tiene valor, sino que puede dar idea de algo que puede tener valor. Y es que si él, detrás de esa insinuación o declaración a media, lo que está diciendo es, yo le escuché, mi papá dijo, etcétera, de algo que ha confesado con relación a los hechos, eso sí podría eventualmente tener valor como una declaración ante particulares, una declaración casual, pero tendría que haber mayor precisión en el contenido de la declaración.
no una especulación, claro, simplemente de que el dinero fue a parar a manos de personas u otras instituciones. Pero como se dice, sí hay elementos como para poder indagar, si quieres. En sobre esos dos casos, realidad ¿no? sí, Ajá. con lo que ha dicho, porque la Fiscalía tendría ahora la obligación de interrogarlo para saber de dónde tiene esa fuente y hasta dónde, con qué profundidad tiene la información él. Juan Ramón, ¿es correcto, es ético recibir plata de otro gobierno, aunque sea a través, porque esto fue a través de un presidente, ¿no?, de la República, que más bien su investidura no es la de miembro de un partido político, sino de la primera magistratura del país? ¿Era ético y correcto recibir esa plata y luego trasladarla hacia un partido político? Bueno, ya entrando a la parte ética o moral, yo creo que sí, obviamente es discutible la moral de un gobierno que compra voluntades para su interés de país, ¿no? Pero eso es otra discusión. Yo más bien creo que el punto en esto está en que, aunque como dice Ulises, la querella puede estar desde el punto de vista jurídico cuestionada, pero ya sabemos que si hay interés político de un lado, van a haber nuevos querellantes, o sea, como personas jurídicas, no necesariamente como instituciones. Lo que sí creo yo que es importante en este caso, Romeo y Ulises, es lo siguiente. Primero, creo que a la familia le interesa, como ellos dijeron, que se limpie el nombre del expresidente Flores. Yo creo que si hay una investigación a fondo, puede resultar que el expresidente Flores no se quedó con dinero, con parte del dinero que venía de Taiwán, sino que realmente todo pasó hacia la institución Rodríguez Por o hacia el Partido Arena, que es lo que de alguna manera entiendo yo que la familia está pidiendo. Pero también puede ser que esto se enrede tanto que al final no se sepa en qué banco o en qué manos quedó ese dinero. De todas maneras, la vida política nacional es tan agitada que vienen nuevos casos, y este caso es lo más seguro que va a ir quedando. Vamos a ver, relegado. en la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia se investiga o se audita los patrimonios de 3 expresidentes, ¿no? Sí. Todos lo sabemos. Entre ellos está el expresidente Mauricio Funes y está también el expresidente Elías Antonio Saca y el expresidente Flores. No sé si con el fallecimiento de él esto también queda superado, Ulises, o al final va a ser importante conocer también cómo quedó el patrimonio de salida del expresidente Francisco Flores, donde pues una de las posibilidades que existe es que no podría justificar la plata que tiene en ese momento la Bueno, familia. ahí habría que ver cuál es el desenlace, digamos, de esa investigación o auditoría en la Corte. Si el desenlace fuera que la Corte Suprema de Justicia a alguno de los expresidentes lo que va a pretender es ordenar que se le inicie proceso civil, a cualquiera se le puede ordenar, ¿verdad? Así como se ha estado actuando y de conformidad con lo que dice la ley, incluyendo al expresidente difunto, porque en tal caso de las responsabilidades civiles, los herederos serían eventualmente los responsables, porque la responsabilidad penal es la personalísima por la sanción, particularmente la prisión, pero la responsabilidad civil es patrimonial, pagar o no pagar, eso lo heredan también los herederos, de activos y pasivos, de modo tal que el proceso civil sí puede ordenarse a cualquiera de los 3 expresidentes, al menos como se ha venido actuando. Yo sostengo que esa orden que dice la ley de probidad de aperturar el proceso civil es inconstitucional, aunque lo haya venido haciendo la Corte Suprema de Justicia. ¿Está hablando del caso específico de? No, de cualquiera. De cualquier caso. De los que ya se iniciaron y de los que es inconstitucional. Porque o sea, lo que se está haciendo contra Reinaldo Cardoza es inconstitucional. Contra el doctor Leonel Flores es inconstitucional. Y lo que podría hacerse con relación a alguno de los expresidentes también lo es, porque ordenar, como dice la ley de probidad, en una reforma, porque no es parte del texto original, la apertura de un proceso civil, eso es equivalente en esencia al inicio de una acción civil en representación del Estado o de la sociedad, y de conformidad con la Constitución, quien promueve la acción civil, así como otras, en representación del Estado o de la sociedad, es la Fiscalía General de la República,
no es el órgano ¿Hay judicial. usurpación entonces ahí de funciones? Ahí se han equivocado, hay inconstitucionalidad. Lo que la Corte le corresponde es decirle, señor fiscal general, hemos encontrado estos elementos indiciarios, se los mandamos a usted y el fiscal es el que debería de determinar si promueve acción y de qué tipo, no ordenarle la Corte, porque si le ordena a la Cámara, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya ellos están asumiendo la función de demandante, la misma Corte Suprema de Justicia. No está en facultades de la Corte Suprema eso. No, es que no es demandante. La Corte Suprema es el que dirime los conflictos. Y el mismo problema tiene la Cámara, que ante una orden de un superior jerárquico del máximo Corte Suprema de Justicia, pues claro, evidentemente no va a examinar los elementos de procedencia de la acción, sino que va a darle cumplimiento a la orden judicial. Eso es inconstitucional. Ok. Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve.